Comenzamos este servicio de hoy celebrando bautismos, vida nueva en Cristo, y ahora disponemos nuestro corazón para adentrarnos en su palabra. Si tú nos visitas hoy por primera vez o tal vez estás regresando después de un tiempo, puedes conectar con nosotros enviando la palabra conectar al 239-239 y con gusto nos vamos a poner en contacto contigo y ayudarte en cualquiera que sea el paso en que tú te encuentres en tu caminar con el Señor. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en la primera epístola de Juan. Voy a invitarlos a que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra. El día de hoy hemos llegado a primera de Juan, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6. El título de nuestro mensaje el día de hoy es Probando los Espíritus. Así que acompáñenme al capítulo 4 de primera de Juan, y dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Sabes? Algo curioso que me pasó hace un tiempo, y probablemente le ha pasado, si no a todos los que están aquí, a la mayoría de ustedes, es que hace un tiempo hubo un joven que vino a mi casa y llamó a la puerta. Y cuando salí a atenderlo, era un hombre muy bien vestido, joven, muy amable, muy elocuente y muy convincente. Y él llegó allí a la casa con un objetivo. Y su objetivo era ofrecerme un producto. Así que él se esforzó bastante por convencerme. Tenía todo tipo de argumentos. Incluso todo sonaba muy excelente. Él tenía una respuesta para cada cosa que yo le preguntara. Lo que sucede es que él comenzó a decirme ciertas cosas sobre este producto para el hogar, sin saber que yo tenía cierto conocimiento sobre eso, habiendo trabajado para compañías de seguro. Y cuando yo comencé a plantearle algunos de los problemas que su producto generaría para mí, entonces en ese momento él se dio cuenta que no iba a llegar a ningún punto conmigo. Porque resulta que con los años, si hay algo que yo he aprendido, iglesia, es a no tomar decisiones bajo presión. ¿Te ha sucedido alguna vez? Tomas esa decisión bajo presión y luego pasa un gran tiempo de arrepentimiento. Así que como yo he sido en el pasado víctima de estafas, y estoy seguro que muchos de los que están aquí también, entonces he aprendido algo. He aprendido que un buen estafador realmente no viene presentándote algo absurdo. Un buen estafador lo que intenta es que una mentira parezca verdadera. Y en ese sentido así funciona también el engaño espiritual. El engaño espiritual funciona de esa manera. Las mentiras más peligrosas no vienen realmente de las personas que rechazan a Dios. Muchas veces esas mentiras disfrazadas, esas sutilezas, vienen de personas que usan palabras espirituales. Personas que hablan de Dios e incluso personas que citan la Biblia. Pero si tú tienes conocimiento de la palabra, te das cuenta que han cambiado la verdad que Dios reveló. Y eso me llevó a esa conclusión. Realmente el engaño funciona cuando tú no conoces la verdad. Porque si tú conoces la verdad, si tú tienes conocimiento sobre algo, por más que venga alguien a presentarte algo distinto, disfrazado de verdad, vas a poder detectarlo, vas a poder reconocerlo. Y eso es especialmente importante en nuestra era, porque justo ahora nosotros vivimos en un mundo que está lleno de voces. Y todas estas voces nos prometen algo. Las voces nos prometen propósito, nos prometen que vamos a tener esperanza, nos brindan dirección. Algunas voces vienen de la cultura y del mundo hablándonos.
Pero otras voces vienen de líderes religiosos y de otras personas que dicen y aseguran hablar en nombre de Dios. Pero la pregunta entonces es la siguiente. La pregunta no es si suena espiritual. La pregunta es si realmente viene de Dios. Porque no todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu Santo. Es por eso que Juan hoy nos advierte en este pasaje que no debemos creer todo lo que escuchamos, sino que más bien debemos probarlo todo a la luz de la verdad de Cristo. Y para que podamos entender por qué Juan nos llama a probar los espíritus, necesitamos recordar cuál es el propósito de esta carta. Y como hemos venido viendo a lo largo de esta serie, desde el principio Juan escribe para que sus lectores tengan seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? ¿Seguridad material? ¿Una buena casa? ¿Un buen trabajo? No, otro tipo de seguridad, seguridad espiritual. Él quiere que tengan seguridad de que conocen a Cristo y que poseen la vida eterna. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quiere que ellos sepan eso? Es porque esa seguridad estaba siendo amenazada. ¿Y quién la estaba amenazando? Los falsos maestros. Porque resulta que en otro tiempo esos falsos maestros formaban parte de la iglesia, pero entonces ellos abandonaron la verdad y se apartaron de ella. Y ahora lo que estaban haciendo era intentar alejar a otros. ¿Cómo lo hacían? Difundiendo un evangelio falso y una visión errónea de Jesús. Juan entonces se dirige a ellos y los llama mentirosos, los llama falsos profetas e incluso dice que ellos tienen el espíritu del anticristo. Lo que debes recordar es que Satanás siempre ha sido desde el principio un falsificador. Cada vez que Dios establece una verdad, Satanás produce una falsificación. Cada vez que Dios proclama el verdadero evangelio, Satanás ofrece uno falso. Cada vez que Dios revela el verdadero Cristo, Satanás presenta un Cristo diferente. Es por eso que Juan escribe este pasaje. Y lo que tú y yo vamos a aprender el día de hoy es que en este mundo en el que vivimos, lleno de engaño, Juan nos advierte tres cosas. Primero, que debemos discernir antes de creer, que debemos centrarnos en Cristo y que debemos mantenernos firmes en nuestra confianza. Así que acompáñame al primer punto, versículo 1. Discierne antes de creer. La importancia de examinar todo lo que escuchas. Versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu. De nuevo, es importante que prestemos atención a las palabras de Juan. Él comienza escribiendo amados. Y cuando él dice amados, está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, a todos los creyentes en común en Cristo. Estas son personas que han recibido el amor de Dios y a quien Dios le ha dado su Espíritu Santo. Esas personas son cada una de ustedes si están en Cristo. Pero Juan también les recuerda algo importante. Les recuerda que aunque tenemos el Espíritu Santo, vivimos en un mundo donde existen otros espíritus. Existen otros espíritus y otras influencias espirituales que buscan alejarnos de la verdad. Entonces, cuando Juan está hablando de espíritus, él no se está refiriendo a fantasmas. Tampoco se está refiriendo a bebidas alcohólicas, bebidas espiritistas. Él está hablando de otra cosa. Está hablando de influencias espirituales. Está hablando de mensajes, de enseñanzas, de personas que dicen hablar en nombre de Dios. Y Juan advierte a la iglesia que debe tener discernimiento. Debe tener mucho discernimiento. Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos, el hecho de que seamos nuevos en Cristo, eso no quiere decir que tengamos que ser ingenuos. La madurez espiritual no consiste en ser ingenuos. Todo lo contrario, una fe madura no acepta todo simplemente porque suena muy espiritual o muy lindo. Juan nos continúa diciendo el por qué es necesario que él diga esto. Él dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual hay que discernir. Porque vivimos en una época en que incluso la tecnología nos ha enseñado que no todo lo que vemos y no todo lo que escuchamos es necesariamente cierto. ¿Tú te has dado cuenta cuántas fotos falsas se pueden crear con la inteligencia artificial? ¿Tú sabes cuántas personas consiguieron fotos con sus ídolos en este mundial?
Todo gracias a la inteligencia artificial. Tan fácil como que alguien puede crear un video que se parezca exactamente a ti, diciendo o haciendo algo que tú nunca dijiste y que tú nunca hiciste. Entonces la tecnología se ha vuelto tan convincente que puede engañar a millones de personas. Y lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros podemos ser engañados por lo que vemos y escuchamos, que ha sido creado por la inteligencia artificial. ¿Cuánto nomás tenemos que tener cuidado con esas voces espirituales que buscan influenciar nuestro corazón? Porque así son los falsos maestros. Los falsos maestros parecen creíbles. Son personas que tienen mucha carisma. Son personas que afirman hablar en nombre de Dios. Pero ellos distorsionan la verdad para así poder engañar. Y es por eso que Juan nos dice, no creas toda voz simplemente porque suena bien. Pruébala y examínala con mucho cuidado. ¿Por qué habla Juan de muchos falsos maestros? Él habla de falsos maestros porque al igual que en nuestra era, en aquel entonces el engaño espiritual no era algo raro, ni tampoco ocasional. Es algo que ha estado presente desde el principio. Desde el principio, la iglesia ha tenido que enfrentar voces que aparentan provenir de Dios, pero en realidad distorsionan su verdad. De hecho, Jesús mismo nos advirtió acerca de los falsos profetas. Él nos dijo que ellos vendrían vestidos de ovejas, pero que por dentro serían lobos rapaces. Es más, incluso nos dijo que ellos harían señales, prodigios, maravillas, todo con el único propósito de engañar. Pablo también advirtió a los líderes de Efeso que vendrían lobos feroces que intentarían destruir el rebaño. Y también les dijo a los Gálatas que si alguien, incluso un ángel o un ser que se hace llamar muy espiritual, predica otro evangelio, que sea condenado. El tema lo vemos recurrentemente en todo el Nuevo Testamento. Pedro, de hecho, advierte que surgirían falsos maestros que explotarían al rebaño, que vendrían tratando de devorar al rebaño. Y Judas dijo que ellos simplemente entrarían secretamente a la iglesia. Entonces vemos la advertencia en la Biblia y la advertencia es muy clara. Los falsos maestros no llegan diciendo, soy un falso maestro. Los falsos maestros se hacen pasar por buenos maestros. Los falsos maestros existen y son peligrosos. Y si fueran fáciles de identificar, entonces no serían peligrosos. Ellos usan la Biblia, ellos citan versículos bíblicos, hablan nuestro mismo lenguaje, pero cambian el significado de la verdad. Por eso es que tú y yo necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos discernimiento. Y no solo discernimiento, sino conocimiento de su palabra. Porque tú y yo estamos viviendo en una época donde ha surgido una espiritualidad falsa. Una falsa espiritualidad. Sí, es cierto. Las personas como que quieren ser más espirituales hoy en día. La gente está buscando propósito. La gente está buscando un significado de su vida. Están buscando esperanza. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces lo están buscando en todos los lugares equivocados. Es por eso que tú ves a personas que recurren al misticismo. Hay personas que recurren al tarot, a las cartas. Hay otros que buscan y recurren al horóscopo. Otros simplemente siguen a gurús espirituales y religiosos. O incluso van a la inteligencia artificial en busca de respuestas a las preguntas más profundas del alma. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto hoy? La razón por la que ocurre es porque cuando las cosas en que la gente pone su confianza fallan, cuando se presentan tragedias, cuando se presentan pandemias, todo el mundo tiene una naturaleza y una tendencia natural que es buscar algo más espiritual. Buscar algo a que aferrarse en medio de la tragedia. Buscar algo a que aferrarse en medio de la pandemia. Y ese sentimiento de incertidumbre, eso suele despertar una búsqueda espiritual. Todos los que se sienten así, con esa incertidumbre, buscan, ¿verdad?,
crecer espiritualmente. Y hasta cierto punto eso puede ser algo bueno. Pero hay un gran problema. El problema, iglesia, es que la desesperación espiritual sin discernimiento bíblico nos vuelve vulnerables al engaño. ¿Quieres oírlo de nuevo? La desesperación espiritual, cuando tenemos esa ansiedad y esa necesidad de ser más espirituales, pero no tenemos discernimiento o conocimiento bíblico, entonces tú y yo nos volvemos fácil presa para el engaño. Cuando estamos desesperados por respuestas, estamos más propensos a escuchar la primera voz que venga y nos prometa esperanza. La primera voz que nos prometa algo muy lindo. Pero por eso debemos tener cuidado, porque no toda voz proviene de Dios. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está aquí. La clave está en aprender a discernir sin volvernos cínicos. Eso es lo difícil. Aprender a discernir sin ser cínicos, porque es muy fácil llegar a un punto donde pensamos, toda la gente es falsa. Todos son falsos, nadie es realmente sincero, no se puede confiar en nadie, todos están buscando engañarme y estafarme. Pero hay una gran diferencia entre el discernimiento y el cinismo. El discernimiento busca la verdad y examina todo a la luz de la Escritura. Busca la verdad y examina todo a la luz de la Escritura. El cinismo, por otro lado, más bien se enfoca en sospechar de todo y siente incredulidad que se disfraza de sabiduría. Entonces, el cínico solo busca lo que está mal. Lo que debemos recordar es que Juan no nos está llamando a desconfiar de todos. Juan simplemente nos está llamando a probarlo todo. Todo lo que oigamos, todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todo lo que nos digan, debemos probarlo. Así que después de ver ese llamado a probarlo todo, pasamos al segundo punto. No solo debemos probar y examinar todo, discernir antes de creer, sino que debemos mantenernos centrados en algo o en alguien. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Así que nuestro segundo punto es céntrate en Cristo. Examina lo que ellos confiesan. Versículos 2 y 3. Dice Juan, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Ahora sí presta atención, porque Juan nos va a dar la prueba. Sabemos que Jesús también nos dio una prueba. Jesús nos dio una prueba moral y una prueba espiritual. Jesús nos dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Es decir, tú y yo debemos observar. ¿Qué debemos observar? Debemos observar tanto la vida de esa persona como la doctrina que profesa esa persona. Y mientras observamos debemos hacernos unas preguntas. Debemos preguntarnos, ¿qué cree esa persona? ¿Cómo vive su vida esa persona? Juan se está enfocando aquí especialmente en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que traen estas personas? Y aquí es donde está la prueba decisiva. Juan nos dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es el espíritu de la verdad. Pero también nos dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Entonces, no se trata simplemente de reconocer ciertos hechos acerca de Jesús. Porque si somos sinceros, los demonios incluso saben quién es Jesús. Lo que se trata realmente es de confesarlo, de confesar a Jesús. Y eso significa rendirse a Cristo, reconocer su autoridad, someterse a Él, no solo como Salvador, sino como Señor. Y debes tener algo en cuenta. El espíritu del anticristo no siempre rechaza a Jesús. Recuerda, el engaño es siempre muy sutil. Entonces, tú no vas a encontrarte con personas que son anticristo que rechazan de buenas a primeras a Dios, a Jesús. Pero lo que sí van a intentar hacer es redefinirlo. Sí van a tratar de cambiarlo. Y en los días de Juan estaba sucediendo una herejía. Esta herejía en los días de Juan se llama gnosticismo o docetismo. Y lo que enseñaba esa herejía o esa falsa enseñanza es que Jesús solo parecía ser humano. Es decir,
que Jesús era un espíritu, pero que no se hizo realmente humano, que no era un humano como tú y yo de carne y hueso. Es decir, ellos negaban la humanidad de Jesús. Por eso es que Juan insiste en que Jesucristo vino en carne, en cuerpo y carne como tú y como yo. Así que cualquiera que niegue la humanidad de Jesús es un anticristo. Pero más adelante, en los tiempos de Juan, también surgió otra herejía. Y esa otra herejía se fue a otro extremo. Es una herejía que es conocida como arrianismo. Y lo que esa falsa enseñanza negaba era la divinidad de Jesús. Mientras unos negaban que era humano, por otro lado, estos negaban que Él era divino. Entonces decían, sí, Jesús fue un gran hombre, pero Él no era realmente Dios. Que era solo un gran maestro, un gran profeta, pero que no era el Dios eterno encarnado. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Todavía hoy encontramos esa misma idea. Eso no solo sucedía en los tiempos de Juan. Todavía hoy en nuestro país, en nuestra cultura, encontramos esas ideas. Y si tú te fijas bien en la cultura, e incluso en muchas iglesias, lo que vas a ver es que hay muchas personas que son pro Jesús, pero que en realidad son anticristos. Y tal vez tú te preguntarás, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo una persona puede ser pro Jesús, pero al mismo tiempo anticristo? Te voy a explicar el por qué. Es porque esas personas consideran a Jesús un gran maestro. Lo consideran un gran profeta. Admiran sus enseñanzas, pero ¿sabes lo que no hacen? No se rinden ante Él como Señor y como Salvador. Por eso Juan nos dice, si tú te equivocas acerca de Jesús, te estás equivocando acerca de todo. Lo más importante, lo que tú y yo tenemos que tener correcto es quién es Jesús. Porque no puedes conocer verdaderamente a Dios si rechazas al Hijo. Y Jesús mismo dijo quién es. Jesús es quien dijo que Él es el gran yo soy. Jesús nos dijo que Él no es una opción más entre muchas. Él es el único camino al cielo. Jesús no solo vino a mostrarnos cuál es el camino, sino que Él mismo es el camino. Es por eso, amada iglesia, que lo que tú creas sobre Jesús, eso es lo más importante en tu vida. Lo más importante ni siquiera es lo que tú sepas de ti mismo, sino lo que tú creas sobre Jesús. Porque Cristo no es su apellido. Cristo es un título. Y ese título nos dice que Él es el ungido de Dios. Él es el Rey y Reyes y Él es el Señor de señores. Él es el único que puede salvarnos, porque como hombre se identificó con nosotros y como Dios vino a rescatarnos. Por eso, mis amados, la teología importa. Yo sé que vivimos en un mundo donde la gente dice, yo realmente no quiero hablar de teología ni de doctrina. Para mí eso no es muy importante. Pero cuidado, la teología importa. Porque tú y yo no podemos amar ni adorar correctamente a Dios si tú y yo tenemos un concepto equivocado de Él. Y tú y yo no adoramos a un Dios hecho a nuestra medida, a nuestra imagen, sino al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero muchas veces va a confrontar nuestras ideas y también va a confrontar nuestros deseos. Porque nuestros deseos muchas veces son pecaminosos. No podemos intentar hacernos Dios. No podemos intentar que Dios sea como nosotros queremos que sea. Porque intentar hacer que Dios se adapte a mí me convierte prácticamente en Dios. Es más, es absurdo. Sería tan absurdo como que tú trates de poner el océano en un vaso de agua. Es prácticamente imposible. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si Jesús no es verdaderamente Dios, tenemos un problema. Si Jesús no es verdaderamente Dios, entonces Él no tiene el poder para salvarnos. Ahora, por otro lado, si Jesús no es verdaderamente hombre, tenemos otro problema. Si Él no es verdaderamente hombre, entonces Él no puede ocupar nuestro lugar como sustituto en la cruz y morir por nosotros. Eso quiere decir que si quitamos su divinidad, perdemos al Salvador. Pero si quitamos su humanidad,
perdemos entonces a nuestro sacrificio sustituto. Pero aquí está la buena noticia, iglesia. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Es por eso que Él no es solo nuestro hermano, sino que es nuestro Salvador. Él se identificó con nosotros y Él vino a rescatarnos. Así que tú y yo no podemos conformarnos con un Jesús de segunda mano. No podemos conformarnos con un Jesús de Temu, un Jesús falso, una invitación barata que se parece al original, pero que realmente no es lo original, que cuesta menos, pero que no perdura. Y hoy en día hay quienes dicen, las religiones son básicamente iguales. La cultura, incluso muchas personas religiosas dicen, las religiones son básicamente iguales y realmente solo son diferentes en alguno que otro detalle. Pero ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es todo lo contrario. La realidad es que las religiones son fundamentalmente diferentes y que solo se parecen a un nivel muy, muy superficial. Es increíble ver a cristianos celebrando a jugadores que se arrodillan delante de un supuesto Dios, pensando que son cristianos. La razón que lo celebramos es porque no estamos atentos y no sabemos que no están adorando al mismo Dios que tú y yo adoramos, sino a otro Dios que ellos han hecho a su imagen. Y esta es la realidad, iglesia. ¿Adoramos nosotros al mismo Dios del Islam? ¿Adoramos al mismo Dios del hinduismo? ¿Adoramos al mismo Dios del budismo? ¿Adoramos al mismo Dios que los judíos? ¿Adoramos al mismo Dios del mormonismo? No. No. Y te voy a decir por qué no. Porque si tú niegas la exclusividad y la divinidad de Jesús, no estás adorando al Dios revelado en las Escrituras. Todo aquel que niega que Cristo es Dios es un falso maestro. Y es tanto lo que ha penetrado la cultura en nuestra iglesia, que incluso hoy en día hay gente dentro de la iglesia que afirma y te dice que somos salvos por la gracia y por la fe, pero no exclusivamente por Jesucristo. Es decir, la cultura ha penetrado tanto en nuestra iglesia, en la iglesia en general, que hay personas que sostienen que todas las religiones conducen al mismo destino, siempre y cuando la persona sea sincera. Pero déjame decirte algo, se puede ser muy sincero y aún así estar sinceramente equivocado. Todas las demás religiones tienen una diferencia en cuanto al cristianismo. El cristianismo es radicalmente diferente a cualquier tipo de religión. Y esta es la gran diferencia. Todas las demás religiones presentan al hombre como alguien que está intentando llegar a Dios. Pero el cristianismo, el evangelio, anuncia algo exactamente opuesto. El cristianismo, el evangelio nos dice que Dios descendió. Él vino a nosotros para salvar al hombre. Tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y tampoco somos simplemente personas malas que necesitan esforzarse un poco más para ser mejor. Tampoco somos personas ignorantes que solo necesitamos un poco más de iluminación o más conocimiento. La Biblia es muy clara respecto a quiénes somos. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los muertos no necesitan a un maestro. ¿Qué necesitan los muertos? Un salvador, un rescatador. Es por esa razón que Dios envió a su Hijo. Por esa razón envió a su Hijo, a Jesucristo, para rescatarnos de nuestro pecado y para rescatarnos de nosotros mismos. Y es por eso, iglesia, que la pregunta más importante que tú puedes hacerte no es si crees en Jesús. La verdadera pregunta que tenemos que hacer es, ¿en cuál Jesús crees tú? ¿En cuál Jesús crees tú? ¿Crees en el Jesús revelado en la palabra? ¿O estamos creyendo en el Jesús de nuestra imaginación? ¿O tal vez en el Jesús que la cultura ha creado? ¿O tal vez el Jesús que es más cómodo para ti y que prefieres?
Tanto así que hoy es muy común escuchar a gente diciendo, gente cristiana diciendo, oh no, mi Jesús nunca diría eso. O tal vez te digan, no, mi Jesús jamás haría esto o aquello. Pero ahí es donde está el problema. El problema es que no se trata de tu Jesús. No se trata de tu Jesús. Se trata del Jesús que Dios ha revelado en su palabra. Y tú puedes hacerte muchas ideas y creer muchas cosas sobre Jesús. Pero de nuevo, puedes estar sinceramente equivocado. Solo imagínate lo siguiente. Imagina que tú fueses a donde el médico. Y el médico te dice que tú tienes una enfermedad mortal. En una mano, el médico tiene el medicamento que es capaz de salvarte la vida. Pero en la otra mano, tiene un caramelo salvavidas. ¿Tú dirías que son exactamente lo mismo? No. Puede que el caramelo se llame salvavidas, pero créeme, no puede curarte. Lo único que puede hacer, si es demente, es quitarte el mal aliento. En cambio, el otro puede salvarte la vida. Muchos hermanos ofrecen consejos, filosofía o caminos espirituales, pero solo Jesús puede salvar. Solo Él puede llevarnos y reconciliarnos al Padre. Y Él lo hizo de manera voluntaria. Tanto así que tú y yo somos tan pecadores que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero a la vez somos tan amados que Él estuvo dispuesto a hacerlo voluntariamente por nosotros. Así que debemos discernir antes de creer. También debemos centrarnos en Cristo y examinar lo que ellos confiesan. Pero lo tercero que debemos hacer es mantenernos firmes y examinar a quién estamos siguiendo. Versículo 3 dice, y este es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Y luego más adelante en el versículo 5, Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y quién los oye? El mundo los oye. Entonces Juan nos recuerda que los falsos maestros no hablan de parte de Dios. Ellos hablan de parte del mundo. ¿Y qué significa hablar de parte del mundo? Juan se está refiriendo a un sistema de ideas, a un sistema de valores, de creencias, a una forma de pensar del mundo, de la cultura, que vive en rebelión contra Dios y que siempre busca redefinir la verdad. Porque la realidad, iglesia, es que el mundo tiene una voz. La cultura tiene una voz. La falsa enseñanza y la falsa espiritualidad siempre reflejan la manera de pensar de este mundo. Y Juan ya nos había advertido de esto en el capítulo 2. Entonces, ¿qué nos dice el pensamiento del mundo? El pensamiento del mundo y la cultura está arraigado en tres cosas, ¿recuerdan? Está arraigado en los deseos de la carne, en sentirse bien. Está arraigado en los deseos de los ojos, en tener más. Y está arraigado en la vanagloria de la vida, en ser alguien por ti mismo. Esa es la razón que la falsa enseñanza resulta tan popular. ¿Te das cuenta? Es porque apela a esos tres deseos que están en ti y en mí. La falsa enseñanza apela a que nos hace creer que vamos a sentirnos bien. Nos hace creer que vamos a ser alguien y nos hace creer que vamos a tener más. Es atractiva. Nos hace sentir bien. Le habla a nuestro corazón pecaminoso y le dice exactamente lo que quiere escuchar. Es por eso que Pablo advirtió esto. Tal vez te preguntes, ¿por qué escuchamos? ¿Por qué escucha a alguien esas falsas enseñanzas? Es por un motivo muy simple, porque dentro de nosotros tenemos los mismos deseos pecaminosos y esas enseñanzas hablan a esos deseos pecaminosos. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1, en los últimos tiempos, en los días que vivimos nosotros, algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el mismo escritor más adelante le advierte en el versículo 3 a Timoteo, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. No van a soportar la sana enseñanza, sino que más bien van a seguir sus deseos y van a buscar maestros que le digan todo lo que sus oídos se mueren
por oír. ¿Estás dando cuenta por qué existen los falsos maestros y por qué es tan popular la falsa enseñanza? Solo ponte a pensar en algunos de los mensajes espirituales más populares en el día de hoy. ¿Cuáles son esos dichos más populares en nuestra cultura? Bueno, definitivamente ahí en el tope de la lista está: sigue tu corazón. No te preocupes por más nada, sigue tu corazón. Es decir, sigue tus sentimientos. Tus sentimientos son tu máxima autoridad. Si se siente bien, si te hace feliz, si realmente eso expresa quién eres tú en realidad, entonces ve y hazlo. Solo sigue tu corazón. ¿Cuál es el segundo dicho en el tope de la lista? Vive tu verdad. Vive tu verdad. Tú decides qué es verdad para ti. La verdad entonces deja de ser objetiva y pasa a ser relativa. Si para ti 2 más 2 es 5, bueno, entonces esa es tu verdad. Solo vive tu verdad. ¿Y cuál es el tercero? Definitivamente, uno de los que más suena: vive tu mejor vida ahora. Vive tu mejor vida ahora. No te preocupes por más nada. Lo más importante es ser feliz y estar a gusto. Así que tú solo haz lo que te haga feliz. Sigue tu corazón, vive tu verdad, vive tu mejor vida ahora. Ese es el mensaje que escuchamos constantemente en el mundo y la cultura. Y un ejemplo muy claro de esto es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es un engaño muy sutil, porque las mejores mentiras siempre vienen mezcladas con algo de verdad. Entonces, este Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios quiere que todos seamos sanos, que todos estemos felices, que todos seamos ricos y que todos seamos exitosos. ¿Y sabes lo que te dicen si no lo eres? ¿Sabes lo que te dicen si tú tal vez no estás sano, estás pasando por una enfermedad? Si tal vez estás pasando por un momento de tristeza, si tal vez no eres rico o exitoso, lo que te dicen es que si no lo eres es porque tú no tienes suficiente fe. En el fondo, hermanos, este evangelio es una forma de legalismo, porque te dice: tú necesitas a Jesús, pero hay algo más que tú debes hacer si quieres obtener lo que tú quieres. Sin embargo, el evangelio dice algo muy, muy distinto, completamente diferente. Cristo no vino principalmente a hacernos ricos ni exitosos. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino por nuestro problema principal, que estábamos muertos en pecados y separados de Dios. Y Juan nos recuerda algo que cambia por completo nuestra perspectiva. Versículo 4 nos dice: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. ¡Wow! ¡Qué seguridad tan reconfortante! Lo que Juan nos está diciendo es: sí, ellos pueden ser populares. Sí, ellos pueden ganar mucho dinero. Sí, ellos pueden parecer muy exitosos, pero ellos no son en realidad poderosos. Tú, por el otro lado, tal vez no seas muy popular. Tal vez no seas muy rico conforme al mundo. De hecho, ya Juan nos dijo que el mundo aborrece a los creyentes. Pero ¿sabe lo que nos dice Juan? Juan nos dice: pero en Cristo eres poderoso y eres victorioso. ¿Sabes por qué? Porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Es decir, Dios es más grande que todos los que te odian. Dios es más grande que todos los que te aborrecen porque eres cristiano. El Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti es mayor que cualquier influencia, que cualquier mentira o cualquier poder que pueda estar operando allá afuera en el mundo. Es por eso que tú tienes el poder para no permitir que esas voces de afuera vengan y gobiernen tu corazón. Juan nos dice y nos recuerda: ustedes hermanos, son de Dios. Él quiere que nuestra confianza descanse en nuestra identidad. Él nos dice: ellos afirman hablar con autoridad en nombre de Dios, pero no pertenecen a Dios. Son populares, son ricos, son famosos. Pero recuerda, la voz más fuerte no siempre es la más poderosa.
y la voz más poderosa es una. Es la voz del Espíritu Santo que vive en ti y que es mayor que toda voz que está en el mundo. Y Juan añade algo más en el versículo 6. Él dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ahora, si tú lees eso, puedes pensar que Juan es un tanto arrogante. Pero en realidad no lo es. Cuando Juan está utilizando la palabra nosotros, no solo se está describiendo a sí mismo, está también refiriéndose a los apóstoles. Entonces, lo que Juan realmente está hablando es del testimonio y de la enseñanza apostólica. Ponte a pensar en lo siguiente. Hay una gran diferencia entre conocer, entre saber de alguien y conocer realmente a alguien. Hay una gran diferencia entre saber algo de una persona y conocerlo realmente. Por ejemplo, hay personas que saben cosas sobre mí, pero mi esposa y mis hijos me conocen realmente. Así que si tú quieres saber cómo soy yo, no le vas a ir a preguntar a alguien que solo sabe algunas cosas de mí o que tiene cierta información sobre mí. Si tú quieres saber realmente cómo soy yo, pregúntale a aquellos que conocen sobre mí, que me conocen de verdad. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Juan nos está diciendo, los apóstoles hablamos como testigos de Jesús. Y por eso Juan dirige la confianza nuestra como iglesia al testimonio apostólico, es decir, hacia las Escrituras. La verdadera espiritualidad, iglesia, siempre se somete a la Escritura como su última autoridad, como su autoridad final y suprema. Y Juan nos dice, nosotros hemos estado con Jesús, nosotros lo conocemos. Así que ustedes no escuchen a esos falsos maestros que no estuvieron con Él, que no lo conocieron. Escúchenos a nosotros, escuchen al testimonio apostólico. Y Él nos dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Allí está la respuesta. El espíritu de la verdad siempre se basa en la palabra de Dios. Mientras que el espíritu del error siempre sigue la corriente de este mundo. La verdad de Dios nunca cambia, pero el mundo sí cambia constantemente. Entonces tú y yo debemos acudir a donde la verdad ha sido probada a lo largo de la historia una y otra vez. ¿Cuál es esa verdad que ha resistido todas las pruebas y todos los cambios? Es la palabra de Dios que tú y yo tenemos en nuestras manos. Nosotros, iglesia, no edificamos nuestra fe sobre la última tendencia. No edificamos nuestra fe sobre lo que está de moda. No edificamos nuestra fe sobre lo pasajero. Nosotros edificamos nuestra fe sobre la palabra de Dios que nunca cambia. Y esta es la realidad, iglesia. Muchas personas están cansadas de lo que este mundo les está ofreciendo. Muchas personas están cansadas de un mundo en que la verdad parece cambiar todos los días. Hoy te dicen una cosa y mañana cambian y te dicen otra. Así que muchas personas necesitan algo más que simplemente opiniones. Ellos necesitan una verdad permanente. Ellos necesitan una verdad que sea capaz de sostener sus vidas y sostenerlos hasta la eternidad. Así que nuestra confianza descansa en la obra perfecta de Cristo Jesús. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Y porque la tumba de Jesucristo está vacía, hay esperanza para todo aquel que cree en Él. Nuestra confianza no descansa en lo nuevo, en lo novedoso, en la moda, sino en lo que es verdadero. Y Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el fundamento duradero que nunca va a cambiar. Así que, hermanos, vivimos en un mundo lleno de voces. Vivimos en un mundo realmente ruidoso, lleno de cientos de voces. Pero recuerda lo siguiente,
No toda voz viene de Dios. Es por eso que Juan nos llama a ti y a mí a examinar todo a la luz de Cristo y de su palabra. Sí, el mundo va a cambiar. El mundo cambia. Las ideas cambian. La moda cambia. Las opiniones cambian. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En eso está nuestra confianza. Si tú estás hoy aquí y todavía no has puesto tu fe en Jesús, entonces deja de confiar en esas otras voces que te prometen propósito, que te prometen libertad, que te prometen prosperidad, pero que en realidad te están llevando a un callejón sin salida. Deja de escuchar esas otras voces y ven al único que realmente puede salvarte. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en el verdadero Cristo. Confía en el Hijo de Dios que murió y resucitó para darte vida eterna. Y si ya eres creyente, entonces el llamado es a permanecer. Permanece. Permanece en Cristo. Permanece en su palabra. No construyas tu vida sobre lo que es popular. No construyas tu vida sobre un fundamento que viene un huracán y lo derrumba. Construye tu vida sobre lo que es verdadero. El engaño únicamente funciona cuando tú y yo no conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, podemos permanecer. ¿Sabes por qué? Porque mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Amén. Voy a invitarlos a ponernos de pie para cerrar en adoración y en oración. Y a medida que nuestro equipo de alabanza entona esta hermosa canción, allí donde tú estás, solo toma un minuto para reflexionar sobre el mensaje. Aquí adelante vamos a tener a líderes servidores dispuestos a orar por ti si tú tienes una petición de oración. Tal vez tú estás hoy aquí y estás confundido por las distintas voces que te hablan, que buscan confundirte, que buscan jalarte de un lugar hacia otro, que te prometen éxito, seguridad, paz, tranquilidad, pero que al final terminan dejándote vacío, con más sed, sintiéndote miserable. Hoy aquí está la fuente de la vida. Hoy puedes simplemente dejar todo eso atrás, poner tu fe en Jesús y ser realmente salvo. O tal vez tú eres un hermano o hermana en Cristo que estás aquí hoy y simplemente has sentido que tu vida se tambalea, que no has permanecido firme en su palabra, que tal vez poco a poco esas voces o esas tendencias del mundo han comenzado a hablar a tu corazón, han incluso cambiado la manera en que piensas. La televisión, la radio, la música, las series que ves, las amistades con quien te rodea, todas han estado poco a poco alejándote de Jesús. Hoy la invitación es clara, vuelve a Él. Ven de nuevo a los brazos de tu Señor y Salvador. Solo Él puede amarte, restaurarte y encaminar tus pasos. Padre, damos gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra, que es como una espada de doble filo que penetra en nuestros corazones, que revela nuestros deseos, que nos guía, Señor, a tu verdad. Padre, ayúdanos a no escuchar a las voces de afuera, a no escuchar a lo que es falso. Ayúdanos a discernir por medio de tu palabra y tu espíritu lo que es verdadero, lo que viene de ti, lo que nos da vida, esperanza. Y danos fortaleza, Señor. Fuerzas para permanecer firmes en un mundo que busca tambalearnos y seducirnos. Es en tu nombre precioso que oramos, Jesús. Amén y amén. Si tienes algún pedido de oración o necesitas venir al frente, este es el momento de responder. Ven adelante, no te quedes en tu puesto.